Buenas tardes. Comenzamos este noviembre de lujo, ¿eh? Arrancamos con los matches de Kasparov-Karpov. En este caso, vamos a ver una partida del año 84, en donde Karpov va de blancas contra Kasparov. Empieza todo esto con una apertura ortodoxa, como bien acota ahí Pavlín, como similar a como jugaban Capablanca-Lequín, que han jugado muchas ortodoxas en aquellos matches. Y acá H6. Bien, el H6 tiene una idea. ¿Alguien me puede decir cuál es la idea del H6? Si saben, hoy lo tenemos a Nico, a Santi, a Paulina Paula, a Daniel, a Pedro, a Mario y a Lucas, mientras van pensando ¿para qué es el H6? ¿Qué hace el negro? ¿Cuál es la idea que tiene el H6? Bueno, damos bienvenida a un nuevo jugador también, ahí al elefante negro, que se hace presente, mientras Dani ahí nos estaba contando. Dale, Dani. Lo que me parece es que la idea es que el alfil define en qué diagonal va a trabajar. Si se sale de la clavada o si se mantiene apuntándole a H6. Perfecto. Esa es una de las ideas. ¿Qué más? ¿Qué otra idea hay? Recién arrancamos, Leandro, así que llegaste para los primeros minutos. Qué grande, llegué justo para la fiesta. A ver, ¿alguna otra idea? ¿Por qué el negro hace H6 aquí? ¿Para qué quiere provocar ese alfil? ¿Qué intenciones tiene? Lo otro que me parece probable es que el negro no quiera enrocar y quiera generar una expansión por el ala rey. Eso puede ser, ¿eh? No sé si se ha probado, pero es interesante. Bueno, la idea de todo esto es que cuando el alfil va a H4, hay algunos temas que el negro puede jugar en un momento un caballo E4 y el alfil no se puede ir. Por ejemplo, si yo en un momento jugase la línea en roque E3, caballo E4, para cambiar piezas el blanco podría esconder sus piezas con el alfil F4 o bien incluso hacer un H4 y tendría una cierta partida interesante. Pero al hacer H6, vos te vas al alfil H4, en roque E3, pongámosle, el negro puede optar por la variante de caballo E4. Y fíjense que el alfil carece de retirada a G3 porque el caballo lo captura. Entonces el negro logra el objetivo de cambiar un par de piezas, en este caso el caballo de C3 y el alfil de H4 y bueno, el alfil de 7 y el caballo E4. Esa es una de las ideas principales. La otra es que también se puede jugar muy bien la Lasker, como dice ahí Pavlín. La otra es que en este caso se puede jugar B6 y en algunas líneas, cuando el blanco hace dama C2 al alfil de 3, el peón de H7 ya no queda bajo fuego. Aunque también, si juegas de forma un poco desacertada y haces que el negro pueda irse con su alfil, hay una partida de Miquenas que le recomiendo, que es la inmortal lituana, en donde el blanco juega con gran energía, pero aprovechando que no le conviene el alfil ese, termina definiendo la lucha. Pero entonces volvamos, H6, y él acá captura, alfil por. Y acá de nuevo, otra variante interesante, alfil por y ahora E3. Bueno, fíjense que entregó el alfil a cambio del caballo. En muchas posiciones de peón dama se captura alfil por caballo porque luego se pasan los peones centrales que queden en casillas negras para luchar contra el alfil y generalmente el caballo blanco que va a E4 es
igual o un poco más fuerte que el alfil de F6. ¿Por qué? Porque a cambio de ese alfil que se entregó se obtiene la casilla E4 para el caballo y que también controla C5, D6. Entonces tiene una idea bastante interesante este tipo de estructura. Entonces él jugó enroque y el blanco jugó acá dama C2. También se puede jugar torre C1, pero el blanco jugó dama C2. Entonces el negro, ¿cómo tiene que jugar contra esto? Mientras van pensando, lo que estábamos hablando antes, vamos a acotar que Karpov había ganado la partida 3, la 6 y la 7 y la 9. Quiere decir que ya en 9 partidas se había puesto 4-0 y era 6, así que era bastante complicado ahí. Kasparov después pudo congelar un poco, pero más adelante Karpov ganaría una más y estaría ahí al borde. Claro, C5. Muy bien, pero por dos casos hay. Uno es liberar el alfil de F6 y lo otro es que cuando la dama va a la columna C, el negro tiene que jugar C5 para abrir una columna contra la dama. Por lo general, a veces si el blanco juega acá, por ejemplo, torre C1, el negro puede jugar a una línea con C6 para buscar un futuro caballo de 7-5 en un momento. Pero cuando la dama va a la columna C, hay que jugar con C5 y abrir cancha. No, güey, una pregunta. Sí. ¿Acá todavía queda latente la posibilidad de jugar con enroque largo con blanca? Respecto del C5 y el C6, ¿no? Sí, con el C6, no, es con el torre C1. Claro, si el negro en vez del C5 te hubiera jugado C6, podés jugar con el enroque largo tranquilamente. Eso se puede jugar. Pero ahora no sé si existe esa línea. Existe la línea con el alfil G5. Claro, yo me acuerdo que esta partida la vimos una vez allá en presencial y también había hecho un par de comentarios al respecto de enroque largo y el alfil G5 con H6, ¿no? Ah, es cierto, puede ser que lo hayamos visto aquella vez, es cierto. Es cierto, buena memoria, allá en diciembre del 2018. Éramos jóvenes. Éramos otros, claro, éramos otros. Pero sí, se puede jugar, creo que con el alfil G5 así, si haces poner enroque, ponerle E3, caballo B7, dama C2, C5, enroque largo. Esto sí se puede jugar. Claro, y ahí como que te guardas la posibilidad de jugar con... Claro, jugar H4, jugar de todo esto. Uno de los que jugaba en Argentina era Perdomo, me acuerdo que siempre jugaba este tipo de líneas. Es una línea bastante interesante, es de doble filo, pero bastante interesante. Porque trae la torre rápidamente a D1 y bueno, a la cancha. Entonces acá C5 él abrió D por C y tomó D por C. Hay una partida que dice que había jugado esto Kasparov Timan después en 84, no sé si antes o después, pero él acá había jugado dama 5, había jugado Timan y se habían comido el peón sin problema, enroque largo el alfil 6 para defender, él se comió el peón y a torre C8 se fue, rey B1. Y acá alfil por, torre por, caballo C6, sacó las piezas grácilmente, porque a caballo B4, que parece que se cae todo, hay una intermedia como dama de 2 y el blanco se quedó con el peón de más. No, el blanco quedó con mejor posición, por otro jugó torre por C5, se cambió torre C1 y el blanco tiene una preferencia interesante en este tipo de partida. De hecho es una partida bastante interesante que ha ganado el Garry, así que Paula ahí después tiene tarea para el hogar.
Buena partida ahí del Garry. Entonces D por C4. Entonces tomó alfil por dama A5, enroque, y acá tomó en C3 para romper los peones, que es algo bastante habitual que se usa para romper la estructura de peones y atacar así con caballo D7. Entonces, bueno, ¿cuál es la jugada lógica que tiene que hacer el blanco acá? C6, muy bien, Pablín. Porque si no, si el negro llega a comerse el peón en C5, después hace B6, torre C8, y este peón de C3 va a sufrir. Hay una partida, no sé si igual, pero sí bastante similar con la estructura que está en el libro de Grau, en la estructura de peones, que se juega contra el peón C. No me acuerdo de quién es, pero que el negro gana bastante bien. Así que tienen todo para buscar, ¿eh? No me digan que después no le damos tarea acá. Entonces C6, peón por peón y torre a B1. Entonces el negro juega caballo B6, juega alfil E2, y C5. Parece bastante lógico para que el alfil pueda ir a B7 y ya tener un juego en la diagonal. Pero acá se carpó una jugada increíble. Hay uno de los capítulos de algún libro, no me acuerdo cuál era, que habla de las misteriosas jugadas de torre de Karpov, ¿no? Que tiene jugadas que parecen así ocultas, que la idea de todo esto se ve luego más adelante. Entonces Heras en este caso, miren esta jugada que hizo. ¿Qué les parece esta jugada? ¿Qué idea tendrá? A ver quién sabe la idea. Puede ser que Leandro por ahí se la acuerde después de aquella verano rosarino. Te juro que no. Estoy tratando de hacer memoria, pero no me acuerdo. Claro, vos decís que quiso hacer torre F de 1 y se le fue el mouse, dice Paula. Claro. ¿Qué será? A ver, vamos a desentrañar, a ver qué puede ser la idea. Vamos a ver si llegamos a... Claro. ¿Viste, Pedro? Por eso uno cuando da clase no tiene que decir quién juega. Yo antes de un momento cuando mostraba clase así a un grupo de chicos que eran así de campeones argentinos y eso, también estaban ansiosos por saber quién era que jugaba de blanco o de negras, porque en base a quién jugaba, de acuerdo a ese estilo decían las jugadas. Entonces yo le decía que, esta es una partida que vi el otro día ahí en la esquina de mi casa entre el verdulero y no sé quién, entonces mostraba alguna partida de alto nivel y después le decía quién eran. Bien, eso está bien. Ir contra el peón C del negro sin que se caiga el de C3, puede ser. ¿Qué más? A ver, otra idea. Acá no, me parece un poco contraintuitivo, pero la verdad no me acuerdo, pero jugar C4 para poder presionar en C5, quizá. Bien. Parece que va a quedar débil el peón de C4, pero... Es cierto, queda débil el peón de C4, pero... C5 también. C5 se va a jugar contra el C5, ya que no se puede hacer C4 ahora porque puede haber temas, ¿no? Caballo E5 y ese peón tiene pinta de que se puede caer. No va a sobrevivir. De hecho, puede tener mucho que ver con eso, porque en el caso de C4 podría ser alguna línea estilo caballo E5, alfil A6, torre B4
y evitás el caballo D5 atacando el peón C. Podría ser alguna secuencia así. Es lo que decía Dan Marley, ¿no? No sé quién es. Daniel Nievas, el mismísimo Daniel Nievas en persona. Ahí está. Claro, que un poco se ataja con el contrajuego en caso de capturar. Claro, exactamente. Entonces, defiende, pero fíjense que la idea del blanco es profundísima. Tanto que me parece que Kasparov no lo sorprendió porque me parece que ni se le pasó por la cabeza. Imagínense. Así que vamos a ver. Alfil B7. Él había que jugar alfil D7 que era la mejor. Pero claro, con el diario del martes ya todos sabemos. Entonces él jugó alfil B7 y ahora vemos que tiene que ver con lo que dijo Leandro. Hay que presionar el peón de C5. ¿Con qué piezas presionaríamos al peón de C5? Y ahí cómo se va pensando las ideas de las partidas. ¿Con qué piezas se presionaría al peón de C5? Ahí, mira, Pedro dice, el alfil de 1 sirve para 4, bien, sirve para justificar eso, me gusta. Claro, caballo de 5 para caballo de 3. Bien, con el caballo se puede sumar desde D3 a presionar el C5. Y también se lo puede sumar con otra pieza que han dicho, con la torre. Fíjense que hace una especie de trampolín. Él ahora trae el rey, como para traer el rey al juego, a sumarlo, a acercarlo. Y cuando hace alfil D5, él juega torre B5. Y acá vemos cuál es una de las ideas de este tipo de posición. Hacer que en un momento va a venir C4, que es que alguien defienda C4 mientras yo ataco al peón de C5. Porque si no, en otro caso podría venir que alguien defienda y haga de golpe un alfil A6 y el peón de C4 estaría en problemas. Entonces ahora, comerse el peón de A2 no parece. Porque ahora sí, C4 y le queda poca vida al alfil. Aparece un torre C2 ahí. Y ese alfil de A2 tiene grandes riesgos de perecer. Entonces, fíjense qué idea extravagante. La mejor opción parece que era jugar torre a C8 y el negro ahora aprovecha para defender y atacar al mismo tiempo. Hay que defender C4, alfil A8 y hay una ventajita del blanco, ¿no? Porque el blanco tiene sus planes de jugar caballo D3 o caballo E5, puede jugarlo por ahí y buscar de cómo atacar al peón C, lentamente. Pero aquí Kasparov se equivoca y juega caballo D7. Entonces acá ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguirían ustedes aquí? Y en algún momento parece que hay que quitarle la casilla de 5 al caballo, ¿no? ¿E5 o D5? Al caballo negro, digo, hay que quitarle la casilla de 5 para... No sé, entonces un caballo de 1, o sea, C4, caballo de 1, caballo de 3 y un F4 en algún momento. Bueno, ojo que estás abriendo ahí bastante porque ya me dejas la casilla de 4 por ahí para mí. El tema es ahí, ¿cómo voy a manejar, cómo voy a poner las piezas del blanco para tocar qué cosa? Hay una maniobra en torre C3, torre A3 también que... Claro, esos son los típicos temas que hay, ¿no? El trampolinear. Entonces primero mete la torre en el trampolín para que la torre no se vaya muy lejos. Entonces él trae la otra torre a una columna abierta. Y ahora C4. Y cuando se va, ahora
el caballo aparece. ¿Cuál es la idea de torre C1 entonces? Bueno, tiene varias opciones torre C1. Defiende el peón de C4, pero facilita hacer caballo 1, caballo D3 con la torre de rey ya en la columna C, del otro lado, digamos, en la zona candente de la partida. Y fíjense que ahora después de ese caballo D1, el negro tiene grandes problemas para defender el peón de C5, porque se avecina caballo D3. No llega a defender por ahí con torre C8 alfil B7. Porque ahí sí aparece algún tema de por ahí F3, torre B1 y la posición ahí puede sucumbir. Entonces con este tipo de manejo posicional, fíjense cómo Karpov lo fue apretando como cual boa que era. Entonces él acá juega torre B4, interesante, porque contra caballo D3, ¿cuál es la idea del torre B4? Claro, torre A4, dice Pablín, muy bien, y eliminar esa torre molesta que está ahí. Entonces el negro, ¿qué es lo que quiere hacer? Muy bien, quiere hacer torre A4. Entonces, ¿qué hace el blanco para evitar que el negro juegue torre A4? Alfil D1, muy bien. Y fíjense, creo que esta partida estuvo comentada por Pano en uno de sus primeros capítulos de ahí del canal donde da clases, que habla del alfil bueno y el alfil malo. Porque fíjense que el alfil de E2 que tenía, que era un alfil que estaba con las casillas blancas jugando, con los peones en negras, parecía alegremente, con gran alegría, de golpe se va transformando en una pieza que como que está defendiendo todo, parece que se va retrayendo, pero sin embargo juega para el equipo, porque hace que que ese alfil defiende todas las debilidades, mientras se aprovecha las debilidades del rival. Entonces él se fue torre B7, F3 no se apura, para que no le hagan algún caballo E4 y algún contrajuego, alfil E4, caballo E4, controla la casilla E4, torre D8 y ahí caballo D3. Y entonces cuando hace G5, se da un aire largo, ahí el Garry, que tiene una idea interesante. ¿Qué pasa si me como el peón? ¿Cuál es la idea? ¿Por qué entregó el peón el Garry? Se da un aire largo, muy bueno. Y sí, un G5 es un airazo. El tipo quiere meter G4 y tocar G2 contra él, ¿no? Sí, y también tiene otra idea interesante. A caballo por C5, ¿cuál sería el contrajuego del negro? A ver ahí. Por ahí un torre B2. Claro, buscar de traer en la segunda, como dice Santi y Mario. Perfecto. Si ahora yo me como el peón, resulta que él toma y hasta puede entregar, exactamente, Paulín, el alfil, porque después de esto se complica la partida, por lo menos. El negro logró complicar, pese a que tiene peón y hay alfil de menos, pero va a barrer la séptima fila con todo y va a causar grandes molestias en las huestes blancas. Se puede intentar quizás alfil C2, pero ahí me parece que ese alfil C2 podría ser un recurso interesante. La idea es liquidar todo y el negro juega torre A6 y jugar ese final con peón de más, pero me parece que habría que evaluar una jugada como torre por A2 y te mantengo toda la misma iniciativa, ¿no? Y me como el peón, no te doy bola a tu sacrificio, porque si comemos quizás esta variante o jugar una 4 o un torre A6 se conservaría el peón para el blanco, pero con torre por A2 seguiría todavía mandando, ¿no?
interesante como que la refutación del aire largo, porque si no se daba el aire, alfil C2 se está dando mate, ¿no? Claro, exactamente. Por eso ahí el aire largo que también sirve para hacer G4 como bien acotás. Pero ahí por eso el blanco juega alfil B3. Y esto es, como se dice, hacer que el alfil se entrega para el equipo. Porque como dijimos, el alfil estaba en E2, lo más pancho, jugando con sus casillas blancas libres y ahora quedó como un peón gordo, exactamente. Pero ¿qué pasa? Ese alfil es buenísimo porque defiende la debilidad de C4 y cierra la columna B. Y ahora sí, el peón cae. No hay forma de que ese peón sobreviva. El peón de C5 tiene sus minutos contados. Fíjense que entonces toda la maniobra técnica que empezó con el misterioso torre FC1 tenía esa idea, ¿no? Tenía idea de pasar el caballo a D3, tenía la idea de pasar la torre de B a trampolinearla para A5 y hasta se da el lujo de hacer un alfil que estaba razonable, hacerlo aparentemente malo. Entonces, bueno, rey F8, se comió el peón y ahora se sigue con peón de más. Todavía hay que seguir luchando, no es que está terminado esto. Entonces rey E7, hay que empezar a cambiar piezas, ya tengo un peón de más, hay que sacar las piezas activas, entonces trae cambio una. Y bueno, el negro tiene que hacer algo, no se puede quedar quieto, porque si no blanco hace rey D2, rey C3, rey D4, llega con el rey y ganó. Entonces busca contrajuego. Rey E2 y el negro H5, quiere jugar H4, H3, G4, todo eso. Pero resulta que ahora tiene la torre muy poderosa en la quinta fila. Y ahora mete una jugada sorprendente, pero muy interesante, que es para barrer todo el contrajuego del rival. Entonces acá es muy difícil ya defender esto. Porque si hace torre F7, se hace peón por peón directamente. Y se gana un nuevo peón. Fíjese que si comes de torre por F5, hay torre por A7. Y si comes peón por peón, hay un truquete táctico que es jaque y un ataque doble que baja y se pierde. Entonces, luego de 4, no queda otro que comer. Claro, ahí se agranda el peón. Alfil por, torre por. Y de golpe se liquida un poco el tablero, pero fíjense qué astuto el Tolia. Hay un 2 contra 1 en el flanco rey, un peón C que puede estar apoyado con el rey, entonces hay dos peones desequilibrando en ambos lados, porque el peón de E, que es la base del negro, está muy retrasado. Entonces juega el alfil F5. Y acá dice que se podía ahí ganar el peón con H4 y una línea, pero él juega rey E3 y H4, rey D4. Esto deja un poco de contrajuego al rival, había que jugar H4 nomás para frenar y tener a tiro al peón H. Y si vos defendés acá, rey E3, ahora el negro por ahí defiende y busca entrar con torre F1 por atrás, pero buscando el peón G o algo. Pero no hay tal cosa, porque después de esto se amenaza el H. Y fíjense que esta vuelta le dio una carambola estilo billar, porque acomodó el alfil en el centro y ahora está el pasaje del rey y ahora no se puede evitar torre G7 porque se controla la casilla H7 con el alfil. Miren cómo usó la geometría ahí Karpov para dejarlo fuera de todo, dejarle las piezas muy mal. Pero posiblemente sea puro de tiempo. Esto el jugó rey E3, H4, vino el rey, metió jaque, pero bueno, hizo un jaque, pero dejó el alfil F5 indefenso. Entonces yo me voy. ¿Y ahora qué hacemos con ese alfil? Porque aparte está apareciendo un torre H5 por acá. Él vino el alfil B1 lejos para ver si puede causar algún daño. Si torre H5 puedo hacer un torre G7, por ejemplo, buscando un contrajuego. Pero no, Karpov le dice nada, estamos en la 40, vamos a jugar esto. Torre E7.
Y a él no sé si esto es la suspendido o no, pero juega torre G4 acá el blanco. Entonces el negro no se va a quedar quieto, no va a dejar que le coman ese peón así porque sí. Entonces decide entregar H3. ¿Y acá hay que comer o no? ¿Qué hacemos? ¿Qué fallemos? Y pasa que el alfil de casilla blanca, vos ves H8 y Hay que llegar todavía, faltan varios peones, no es tanto, hay que liquidar los peones A, el C, el E. Está lejos todavía, pero si estás entre comer y no comer. Alfil C2 primero, mira vos qué interesante. Ojo que podés permitir un crecimiento del rey ahí, ¿no? Porque te pueden comer H por G, E4, rey E5. El rey crece por esa casilla. Y puede ir hacia F4, F3 y buscar un contrajuego ahí, Dani, Si comés Paulina hay un torre H7, eso es lo que molesta. Y después el fil F5 y te controla ahí ese peón. Por eso él jugó astutamente G3, porque dice, bueno, vas a hacer una debilidad que va a tener que seguir vigilándola. Es cierto que el negro en un momento tiene un tema de torre por G3 y H2, si el blanco tiene las piezas muy mal y muy alejadas y no puede controlar. Pero es mucho más fácil que el blanco tenga un torre H4, no sé, algún plan del alfil de 1, alfil G4 para comerse ese peón, a que el negro tenga un contrajuego. Entonces él quiere meter la torre en séptima, pero no puede ahora por torre F7 porque hay un C5 como acota Pedro muy bien. Entonces juega torre 8. Y entonces él se va a G7. Ataca el peón. Él busca el contrajuego de todas maneras y se juega todo el garrí. El blanco activa a su rey. Y esta es una posición, así todo sigue siendo muy complicada. Fíjense que acá él juega torre por H2 y parece que se equivoca. Lo que daban acá era jugar torre B2, amenazando al fil A2, ¿no? Y hace 5 jaque, rey C6, rey C4 para el fil A4. Alfil A2 pasando un final de torres porque el peón H está liquidado ya. Y esta posición todavía sigue siendo misteriosa, porque si el negro llega a H2, te va a hacer un jaque y te va a coronar. Sí, Pedro estaría muerto de colores con cualquier color, incluso verde que haya por ahí también es lo mismo. Estos finales de torres los maneja el diablo, decía alguien, no me acuerdo si Tartakov o alguno de esos jugadores. Entonces fíjense que todavía cuando a veces vio que los maestros quieren pasar las posiciones al final de torres porque todavía hay mucho por desentrañar. Pero bueno, él jugó torre por H2, lo cual permite que acá se active Anatoly y de gran forma. Acá vemos que si él jugó rey E4, vemos que se hace rey E6, C6, amenaza C7 y esto parece estar ahí bastante cerca del desastre. Esto porque hay que comer, ¿no? Rey F6, C7 gana enseguida. La casilla C2 está vedada para la torre. Entonces habría que comer alfil E4, pero él se va de torre, amenaza C7, come ahí y ahora avanza el otro. Y ahora para que ese rey no pase a rey G4 y genere contrajuego, te hace un cortito y después por ahí busca jugar si se puede A7 y torre por H3 y ahí liquidar.
El peón no tiene mucha expectativa de vida porque E4 puedo jugar rey C3, rey D4 y llega muy fácil al peón. Entonces al jaque jugó rey E4, C6, jaque acá rey A5. Hay que estar atento a las últimas chances, ¿eh? Jaque parecería que rey C5 es la jugada que haríamos con la mano en el ping-pong. Sin embargo, cuidado que el negro también intenta hacer su juego. Ojo, torre H7, rey F3, toco la torre y me como el peón de G. Y si C7, astutamente si yo hago dama, alfil C6 me ganan, pero rey E3 es la jugada que tiene el negro preparado. Y ahora no sirve el alfil C6 porque hay un torre C2 y te come el alfil de C6. Y si vos coronás, él corona. ¿Y cómo se ven jugando esta partida? Con cualquier color, no importa el que elijan. Otra que perdería con los dos colores, ¿no? Claro, cualquiera. Ni hablar de que sería en poco tiempo, pero esta posición es una locura para jugar con cualquier color, porque los dos reyes están ahí a la intemperie y no hay buen lugar donde guarecerse. Encima en la 41 le mete H3. O sea, después el control de tiempo le hace el... Claro, para mí que puede ser que sea... Yo me parece que ahí como lo tenían bien claro, ahí me parece que habían sellado ahí en el torre G4 o algo así. No sé si es... Claro, porque esa es la que se guardaba en el sobre, ¿no? Claro, la sellada, pero yo no sé si esa la sellada o no, porque no veo acá... A ver si... Y que casualmente acá, ¿para qué tenemos acá el invitado que es Pedro, que nos puede dar alguna guía de esto, Pedro? No creo que diga algo ahí de la suspendida, ¿no? ¿O sí? No dice, no, está hablando de la posición. Hay como signos de pregunta que no... No, porque esos son acentos. Está cuando pasa por acá. No, simplemente está comentando una jugada, ¿no? Puede decir ahí donde dice rey C5 es más débil porque permite... porque el rey queda... No sé qué es esa, ahí no signo de pregunta. Porque después el rey queda en el camino, dice. No sé qué camino. Ah, en el camino de por ahí de C2 jaque, por eso. De torre C2. No, y después dice torre de 1 alfil F5 con una posición complicada, y después dice alfil C6 pierde rápido. Y esta es folicular, significa que es una posición incierta. Bien. Acá en un momento hay como una oración que se llega a ver entera que dice en el transcurso del análisis de la casa quedó claro que él ¿En cuál? ¿En qué jugada? Después en la 41, después rey de torre G4 dice no sé qué Bueno, su finden, ahí de su finden. Una movida de blanco. Fue eso que es eso que están diciendo ustedes. Sellada o suspendida, claro. En el transcurso del análisis casero, House Analyze, el análisis de casa, fue claro que, y ahí esa palabra no sé qué es, que incluso me pregunta, bueno, quedó claro que era una posición sharp como picante, digamos, ¿no? Me gusta los alemanes hablando en términos modernos. Y que el negro tenía contrajuego. Bien, entonces torre G4 era digamos, la sellada, digamos. Claro. Y que después del análisis de casero quedó claro que el negro tenía contrajuego. Bien, sí, o la 3, alguna de esas debe ser la sellada por ahí. Después de ahí hay que revisar en el libro. Pero bueno, este es el honor que tenemos en el taller de un 3 de que tenemos traductores alemanes para... Vengan de a uno ahora, a los que están viendo el video, vengan de a uno que acá te lo traducimos.
Vení, Artur Yusupov. Porque Artur Yusupov fue el que estaba el fin de pasado. En las clases pasadas estuvo Artur acá acompañándonos en el taller. Dice el mismísimo Karpov, ¿no? No, esto me parece que está traducido. Es un comentario de... Ah, sí, eso lo dice Karpov, sí. Todo esto que estamos leyendo lo dice él mismo, dice, no es ningún accidente, no es ninguna casualidad que este final pasó a ser un final analizado en varias monografías. Ah, Eso lo Endspiel, monografía es de... claro. Sí, 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 sí. Entonces, bueno, volviendo. Torre por H2, dijimos que estaba en este. Torre de 2 jaque y rey A5, que era la clave para evitar quedar en la columna C. Para quedar en el camino, como acotó ahí Pedro. Entonces, ahora sí, si H2, C6 y aparece alfil C6 jaque. Y no hay salvación. Entonces jugó torre B8, C7, el rey se asoma, evito, y ahora se va por el otro wing. Si E4 parece que te cierra la diagonal, pero entonces se cierra el control de la casilla H7 para el alfil de B1. Entonces él juega aquí para hacer E4, fíjense, vuelve Karpov rápidamente, un jaque para que el rey decida si defiende el peón o no, y ahora otro jaque para que el rey deje al peón ese en paz, y ahí sí, después puedo entregar el alfil de C6 por el peón de H porque tengo unos peones muy avanzados. El juego rey G3, torre por, rey por, torre 2 y todo terminó. Porque hay un ataque doble, en realidad ataque doble porque se amenaza al alfil de A2 y al peón de H2, ya que la torre de H8 está sobrecargada en H2 y en C8. Brillante triunfo de Karpov en una partidaza.